Una breve historia del tiempo. Bueno, un saludo cordial para todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta primera versión de este podcast denominado Una breve historia del tiempo, una iniciativa del AINI Educativo junto a un maestro que ahora lo voy a presentar, emblemático también de nuestro grupo y es parte de este proyecto. Bueno, el día de hoy estamos acompañados del maestro Juan Senosaín. El maestro Juan Senosaín es licenciado de Historia y Geografía de la Universidad La Cantuta. Además, también tiene la segunda especialidad en didáctica de la ciudadanía en la Universidad de Monterrico. Además que también el maestro polifacético tiene también estudios de Derecho en Ciencias Políticas, nada más y nada menos que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también, el maestro Juan Senosaín está llevando actualmente el curso de posgrado en la maestría también nuevamente en la Universidad La Cantuta, en la especialidad de estudios en docencia universitaria, ¿no? Entonces, el día de hoy es un gusto poder iniciar este proyecto llamado Una breve historia del tiempo, este pequeño podcast, en el cual el maestro Juan Senosaín nos acompaña el día de hoy y siendo también el fundador y participante del AINI Educativo. Juan, un gusto de saludarte. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, mi estimado Rey Liñán Casaguamán, doctor. Para mí es un grato placer de estar compartiendo esta breve historia en el tiempo y poder contribuir siempre a poder repensar nuestra historia y sobre todo poder llegar a la identidad que todos nuestros estudiantes y compatriotas desean, ¿no? Una verdadera identidad, una identidad intercultural que tenemos nosotros. Muy bien, Juan. El día de hoy tú sabes que nos hemos reunido para compartir temas históricos. Si bien es cierto, este es el primer tema que vamos a desarrollar, que en breve vamos a mencionar cuál es, pero apuntamos a desarrollar muchos temas históricos en referencia a la plataforma de Aprendo en Casa. Entonces, la idea de este proyecto es compartir con docentes de distintas instituciones educativas temas afines al área de ciencias sociales y poder desarrollar, pues, en una especie de charla de amigos, pues, el trabajo docente que nosotros llevamos día a día y que este material visual se pueda convertir finalmente también en un material para nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, te agradezco, Juan, por ese espacio. Y me parece que antes de mencionar de qué tema nos vamos a referir, te invito a escuchar pues una canción muy conocida. Tú y yo somos, creo, hinchas de la salsa, de la buena salsa, y te voy a presentar una de las canciones famosas de Rubén Blades. A continuación vamos a escuchar un poco de ella para poder comentarla y luego introducirnos en el tema que el día de hoy nos aboca. ¿Te parece? Ok. Listo. Dale, dale. Ahí vamos entonces. Gracias. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de lloroso, de los que aportan en conversación, discuten que marca de cano es mejor, de los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder a una chica plástica recoger. Era una pareja plástica de esas que veo por ahí, pensando solo en dinero. Ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de colores claros. Bueno, hasta ahí más o menos hemos escuchado parte de la música. Y no sé, Juan, ¿alguna impresión acerca del tema, de la letra, que nos puedas mencionar? Bueno, en realidad
la chica plástica o chico plástico, tiene connotación también ahora, ¿no? Todo es dinero plástico. Hoy en día todos son economía, lo que llamaban algunos economistas, una economía financiera, porque ya estudiábamos en San Marcos en Derecho Financiero. Era todo lo que es hoy en día en las economías de la especulación, una economía especulativa que lo llevó a Estados Unidos en el 2008, ¿no? A esa gran crisis que golpeó mucho, sobre todo en las cuestiones inmobiliarias, ¿no? Y que abarcó también, impactó en el mundo. Y las bolsas de todo el mundo, bolsas cayeron estrepitosamente. El Perú se levantó gracias a nuestra economía todavía un poco fisiocrática, diríamos, en esos inicios, basado en la agroexportador, ¿no? Una economía basada en la tierra, en las exportaciones de productos agroindustriales, ¿no es cierto? Tú sabes, Juan, que cuando comenzamos a hablar del término economía, y tú sabes que esto surge inicialmente con el nombre propiamente dicho en el mundo griego, hablamos de una economía muy diferente a la que vivimos el día de hoy, ¿no? En esos momentos, claro, hablamos de una economía basada en la agricultura y en la correcta administración de los recursos. Y en este caso, pues, cómo administramos la tierra para poder alimentarnos. Pero vemos en la letra de Rubén Blades cómo eso ha cambiado y hoy vivimos de una economía plástica, una economía basada en tarjetas, en billetes, en monedas y básicamente cubriendo necesidades no básicas, sino superficiales muchas veces. ¿No es cierto? Es que tú claro, tú has hecho una referencia histórica de lo que fue los inicios de una economía como ciencia, como nace la economía como una ciencia social en cuanto a la casa hacienda de los grandes señores, como en Roma, ¿no? De los grandes patricios, y que realmente eran unas inmensas economías unas inmensas haciendas agrícolas con bastantes personas, no solamente vasallos, sino también a su servicio los esclavos. Entonces, ¿qué te parece, Juan, si develamos ya el tema al cual nos aboca el día de hoy para poder conversar? Y es el tema relacionado a la revolución industrial. Esta revolución que, como el mismo nombre lo dice, revolución, nos cambia de una manera diametral la vida a todas las personas y no sé qué pudieras comentar acerca de sus inicios, Juancito. ¿Algunas ideas básicas? Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Cambio, transformación en el modo de vida de la sociedad. Excelente. Bueno, acabamos de tener un ligero corte en la transmisión, pero espero que ahora se pueda retomar. Básicamente, hablar de revolución industrial, como lo dije hace un momento. Hablando en términos, después de la revolución neolítica, el mundo no asistía a otra revolución o transformación como es la revolución industrial. Acuérdense, la revolución neolítica, la aparición, ¿no? de lo que es la agricultura, ¿no? Los primeros grupos horticultores de Oriente y de Europa. Y en el Perú, no, a este proceso le llamamos pues, un periodo horticultor o seminómade, ¿no? La revolución industrial marcó la pauta del inicio del urbanismo en Europa, ¿no? Con Inglaterra y País de Gales, que hoy día conforman pues, el Reino Unido o Gran Bretaña. Ahí... Eso transformó, sí. Sí, te escucho, Juan. Eso transformó el modo de vida de la sociedad, ¿no? Europea, y sobre todo bajo el influjo de Inglaterra. Inglaterra parece ya se deja de lado el campo a la ciudad para instalarse
las grandes urbes europeas a la vera de los ríos y también a la vera de los mares y puertos. Es ahí donde nace la navegación, se intensifica, se deja de lado las embarcaciones a vela, ¿no? Y surge pues la máquina como introducción a estas embarcaciones, la máquina a vapor. Ahí Juan, si me permites hacer un hincapié, me parece que has mencionado algo muy importante, y es que tú has mencionado que por mucho tiempo el hombre no experimentaba una revolución tan drástica, ¿no es cierto? Hiciste referencia a esa famosa revolución del Neolítico. Y si bien es cierto lo que has mencionado, la revolución neolítica corresponde a la aparición de la agricultura, ¿no es cierto? Y a partir de ahí el hombre ha llevado muchos años de vida, se podría decir, ya por fin sedentaria, establecido en un mismo lugar, porque recordemos que antes de esa revolución neolítica el hombre buscaba su alimento, ¿no? Era nómade, buscaba su alimento de un lugar a otro, y como tú lo mencionas, va a llegar un momento en que esta otra revolución, ya no neolítica, sino industrial, va a cambiar la vida de todas las personas en una sociedad, ¿no es cierto? Que es lo que tú has mencionado. Así es, mi estimado Frey, pero habría que hacer también un hincapié. Si bien es cierto, la revolución neolítica marcó la pauta a una nueva sociedad, la transformación de la sociedad al modo de producción, como decía Morgan, ¿no? También este proceso no fue de la noche de un periodo de 50 años, sino de miles de años, ¿no? En cambio, la revolución industrial ya también había la necesidad de crecimiento urbano, crecimiento de las ciudades, pero también la necesidad de ir, ¿no? A la mamapacha, diríamos acá en la época pre-inca, a la tierra, a la que realmente siempre no la vamos a dejar de lado. La madre tierra, el planeta, ahí viene lo que hoy día debemos hablar de la necesidad de la producción, de la necesidad de la riqueza que lo encontramos en la madre tierra, pero también conservándola, cuidándola, preservándola para las futuras generaciones. Lo que hoy día llamamos, pues, el crecimiento sostenible, ¿no? Claro, me parece importante y valioso lo que has mencionado, porque haces una buena referencia en esa revolución neolítica que antes habías mencionado, y cómo el hombre, para experimentar otro cambio drástico, han tenido que pasar miles de años, como lo has mencionado. Pero cosa increíble, porque el día de hoy vamos a hablar de la primera revolución industrial, pero cosa extraña e increíble, como te menciono, solamente entre una revolución y otra hay un periodo casi de un siglo. Y cómo en un momento donde nos transportábamos con animales de carga, ¿no? Bestias de carga como caballo o mulas, pasamos en 100 años a estar ya transportándonos pues con aviones y automóviles, ¿no? Estas son las grandes cosas que nos deja la revolución industrial, ¿no? Ojo que el día de hoy vamos a centrarnos en la primera, pero pasan pocos años y resulta que el hombre va evolucionando, ¿no? Y esto es increíble, ¿no, Juan? Justamente, pero mira lo que tú estás señalando y lo que acabamos de mencionar. Esta famosa crecimiento de las ciudades, la migración, lo podríamos llamar, del campo a la ciudad, va a hacer que las poblaciones crezcan y también con ello la necesidad del comercio y del pan, del producto de la tierra, trasladarlo para dar alimento a estas clases, a esta explosión demográfica que ya Europa estaba inmersa. Ya en la segunda revolución ya viene, por eso viene la expansión, la producción industrial, la división del trabajo, la producción en serie, que luego también va a dejar de lado a la mano de obra, ¿no? De las fábricas de los obreros, a la mano de obra de inclusión de niños que iban con las mujeres a trabajar en estas primeras fábricas de la primera revolución industrial. Y ahí es básico, creo, empezar a hablar ya, y tú sabes que cuando hacemos historia, Juan, básicamente hay dos aspectos del cual no podemos escapar, ¿no? Uno es el tiempo y el otro es el espacio.
Cuando hacemos clase de historia, básicamente tenemos que ceñirnos al tiempo y al espacio. Así que no sé qué referencia nos podrías hacer acerca de la revolución industrial y el tiempo y el espacio en el que se dio. No sé si algo de ello nos puedes comentar. Sí, cómo no, justo acabas de anotar en el tiempo y en el espacio. En todo hecho histórico tenemos que hablar del contexto también, ¿no? Exacto. En el contexto del inicio de la revolución, como lo señalan muchos historiadores, mediados del siglo XVIII, 1750, 1760, hacia adelante, casi un siglo, hasta 1840, es donde se da pues esta famosa migración del campo a la ciudad, y el crecimiento poblacional implicaba también, ¿qué cosa? Lo que había pasado en Europa en la Edad Media, en el Medioevo, las pestes, las hambrunas, la peste negra, había disminuido la población. Pero ahora se da ya, una vez que aparecen también avances en la medicina, ya la población va creciendo, todo ese aprendizaje, y se inicia también pues en un contexto de la famosa periodo de la Ilustración, ¿no? En este periodo de la Ilustración ya el conocimiento, aparecen también no solamente filósofos, sino también aparecen biólogos, aparecen grandes científicos, ¿no? Y que también van a dar la pauta en el cambio y la transformación de estas sociedades que aparecen ya modernas, las ciudades, lo que hoy día, y es bueno recalcar en nuestros estudiantes, los famosos burgos, ¿no? Burgos significa pues ciudad, y ahí aparecen las nuevas autoridades de esas ciudades o enclaves urbanos, que también fue como denominado como burgo maestre, o sea, el maestro de la ciudad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde nace también la necesidad del comercio. Se unen lo que era alejado en la Edad Media, los grandes caminos a caballo y carreta, ya nace en la máquina a vapor, se enlazan los ríos, se enlazan las carreteras para las carrozas, pero van perfeccionando con las máquinas, no solamente en la fábrica, sino también la máquina a vapor, el carbón teniendo como insumo importante, sino también en los ferrocarriles. Y eso se traslada ya a las ciudades, se van uniendo nexos y el comercio aflora. Entonces, sobre ese aspecto, y me vas a disculpar ahí de repente que te corten esa, me parece muy importante lo que has mencionado, porque has dado primero una primera referencia histórica importante y valiosa, que nos has centrado en un tiempo, y has hablado que es la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no es cierto?, donde se iniciaría la primera revolución industrial, y estaría acabando en la primera mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? Has mencionado hacia el año 1840 aproximadamente como un fin de este proceso, ¿no? Y 40, creo, 50. Claro, y hay que hacer la referencia también importante sobre en qué lugar de Europa se dio y se centró esta revolución industrial. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Juan? Claro, lógicamente Inglaterra aparece como la cuna pues, de la revolución industrial. Estamos hablando de Londres, estamos hablando del país de Gales, y luego sus vecinos de los Países Bajos, cerca, frente a ellos, está también Holanda. No olvidemos a Holanda, a veces se olvidan, a veces nosotros olvidamos. Holanda es uno de los primeros países donde aparece también secundando a Inglaterra en la revolución industrial. No solamente científicos, sino también los grandes mercaderes holandeses. Ojo, ahí están los primeros bancos, ahí se dan los primeros intereses bancarios, ¿no? Y entonces los préstamos. Entonces, qué importante es señalar eso, pero me faltaba acotar algo del periodo de la Ilustración. Sí, adelante. Estaba hablando no solamente biólogos, que van a dar origen luego a contribuir a la famosa Revolución Francesa, y trayéndose abajo el antiguo régimen, ¿no? Absolutista, autocrático, ¿no? De los famosos, el Estado soy yo, ¿no? Entonces, ahí también aparece uno de los más grandes economistas de la historia,
Adam Smith, ojo, dentro de este periodo de la Ilustración. O sea que no es solamente en el arte, la ciencia, de la filosofía, la biología, sino también en los aspectos económicos, van de la mano con eso. Qué Qué importante, importante. sí, qué importante lo que has mencionado, Juan, y quería hacer una referencia también importante sobre el punto. Ya nos hemos situado en el tiempo, ahora hablamos del espacio, y has mencionado que Inglaterra es, por decirlo, el núcleo donde luego se va a expandir la revolución industrial, y la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué Inglaterra y no en otros países? Y antes de pasar de repente a la primera diapositiva, quiero compartir contigo un extracto pequeñísimo de este libro, si lo puedes ver ahí, de François Gisotte, y marca un aspecto cronológico en este librito llamado La historia de la Revolución de Inglaterra. Muchos conocemos la Revolución Francesa, pero en la escuela muy poco nos centramos en la Revolución Inglesa, y quería compartirte este extracto de lo sucedido en el año 1642, ojo, antes de la primera revolución industrial, ¿no? Y dice lo siguiente. Un siglo antes. Exacto. Dice, en 1642 al 48, dice, estalla la guerra civil entre la corona y los defensores del parlamento. Y luego, años después, en el año 1649, resultado de esa guerra civil entre parlamento y la corona, el Estado soy yo, como tú lo mencionabas hace un momento, en 1949, ejecución de Carlos I y abolición de la monarquía. Mira qué importante lo que acabas de mencionar hace un momento, como uno de los detonantes para esta revolución industrial es que se acaba con este sistema monárquico, feudal, y le damos pase a una nueva sociedad donde nacen personas que van a ocupar un espacio importante en la sociedad y antes no lo hubieran hecho, ¿no es cierto, Juan? Efectivamente, tú lo acabas de mencionar. Es que mira, y qué importante es lo que acabas de señalar. Los filósofos de la Ilustración francesa, ¿qué ejemplo seguían? Justamente lo que tú acabas de señalar. A Inglaterra, en el espíritu de las leyes, y también en otras obras como Cartas persas, Voltaire, Montesquieu, espíritu de las leyes Montesquieu, hablan sobre el modelo a seguir, imitando a Inglaterra. No olvidemos que Inglaterra, y eso lo saben nuestros estudiantes de cuarto, de tercero, Inglaterra fue uno de los primeros estados monárquicos que cede a la presión del pueblo, o lo que se le llamaba, y se instala la Cámara de los Comunes, porque hasta allí era solamente era unicameral, ¿no? Unicameral. Es decir, solamente la Cámara de los Lores. Lord, señores, los grandes señores de la nobleza inglesa, Lord, mi Lord. A partir de ahí se instala la Cámara de los Comunes, común, comunidad, pueblo. Entonces, se hace ya el Parlamento inglés, ahí nace pues lo que llamamos la Carta Magna, nace lo que es un Congreso bicameral, y por supuesto que realmente los franceses querían ese modelo, ¿no? Modelo inglés. Y no olvidemos que Inglaterra era pues enemiga militar, política y económica de Francia. Pues. Mira qué importante también lo que acabas de mencionar. Hablas de el primer parlamento bicameral del planeta en su historia, y cómo hoy el Estado peruano está buscando esa bicameralidad en su Congreso, ¿no? Mira, estamos hablando de años después. Entonces, Juan, ¿qué te parece si empezamos? Pero amigo, sí, te escucho, mi estimado Freddy, no olvidemos también a nuestros precursores, ¿ah? Los que hicieron los primeros gritos de libertad en América, a raíz de las Cortes de Cádiz. América fue integrante de las Cortes con Morales Duárez, el peruano, pero justamente, ¿dónde escribió nuestro precursor, prócer de la independencia, Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, Carta a los españoles americanos? Justamente es en Inglaterra.
Entonces, desde ahí nacen sus ideas liberales, porque Inglaterra era un modelo liberal para el mundo. Y esa referencia que haces es muy importante, ya que nos encontramos en el mes patrio, empezar a repensar la independencia creo que es importante, a partir de esa experiencia que nos ha dejado para el mundo el modelo inglés, ¿no es cierto? Bueno, parece que la transmisión se ha congelado un poco nuevamente, pero vamos a avanzar un poco en las diapositivas hasta que retomemos la transmisión con nuestro amigo Juan. Ya estamos, Sí, listo. Pasamos entonces a la primera diapositiva, Juan. Estamos hablando de este periodo que va desde la segunda mitad del siglo XVIII, ya tú lo has mencionado muy bien, hasta los principios del siglo XIX, ¿no? Y voy a leer estos dos puntos importantes y a ver si los comentamos, ¿ya? Así es. El primero dice cambio en Inglaterra. Dice acá, se transforma al poco tiempo en una nación industrial, ¿cierto? Y el segundo punto dice, surgen telares mecánicos dando calidad y cantidad a los productos. Juan, si ya empezamos a hablar de un cambio brusco de la economía, hay sectores económicos que se activan. No sé qué nos podrías hablar, Juan, de repente una referencia sobre esos sectores económicos que van a tener un éxito desbordante en esa primera revolución industrial. Claro, como señalábamos, ya ahí dijimos el contexto, ya mencionamos, por ejemplo, que el crecimiento de la población en el aspecto social, que va también trastocar el aspecto económico, ¿no? Entonces había la necesidad de producir a gran escala. Entonces se dio también los grandes inventos. Y uno de los grandes inventos, la prioridad era pues cómo vestir a tremenda población que crecía. Entonces, no solamente Inglaterra, Gales, Holanda, sino también Francia y por supuesto toda Europa. Surgen los telares. Allí es donde los telares van a crecer en demasía, van a superar los almacenes, va a haber concentración de los grandes almacenes por la producción en grandes cantidades en masa, va a venir la famosa división del trabajo, ¿no? La especialización. El corte, claro, cada obrero se especializa en algo, en un almacén en producción 1, por ejemplo, vamos a ponerle el hilado, producción 2, el remallado, producción 3, el corte, y así en serie. Aparece la división del trabajo, aparece la necesidad también de que se especialicen en algo, y por supuesto, ¿qué va a quedar? Concentración de producción, había la necesidad de venderlos, exportarlos, y ahí nace también las grandes metrópolis. Es donde Inglaterra va a transformar en colonias en África, Asia, ya a partir del siglo XVIII inclusive, ¿verdad? Y XIX. Y Juan, acá una cuestión también importante, creo, y tú lo has mencionado sobre una de las primeras cosas que aparecen, y es la especialización, el trabajo ya en algún rubro del producto. Los talleres artesanales quedan de lado, ¿no? Esa famosa producción direccionada hacia una sola persona. Pero hay algo también importante que quisiera ver de repente que lo comentemos, y es el hecho de que empieza a aparecer en el planeta esto que hoy es tan común y tan popular como el sueldo o el salario. No sé, Juancito, ¿qué nos puedes comentar acerca de ese punto? Claro, la palabra salario ya viene desde las épocas antiguas, ¿no? De la antigua Europa, pero pan y sal, ¿no? Entregaba a costa del trabajo. De ahí viene la palabra salario. Pero esta época ya marca el despegue de las grandes ciudades o burgos para dar origen a la famosa metrópoli. Y gran cantidad de productos se almacenan y hay la necesidad de llevarlos porque ya estaban copados todos los mercados europeos. Y ahí nace ya también las famosas metrópolis o los llamados enclaves
económicos, ojo, enclaves económicos que también va a trastocar en el Perú. En el Perú es parte de esos enclaves donde hay la necesidad de buscar nuevos territorios, nuevas tierras. No te olvides que la llegada médica era una de las causas, era pues el cierre de las fronteras de Europa hacia Asia, porque allí hacia la tierra de las especies, China, Japón, Islas Molucas, Java, ¿no? Y todo eso va a dar origen a que se inicien las grandes empresas conquistadoras de nuevas tierras y colonias. Entonces, se da el mercantilismo junto con la navegación. Avance en la tecnología, también aparición de la brújula ya siglo atrás, brújula, el astrolario, la cartografía, que también se va a dar mucho ya en el siglo XVI para el siglo XVII. Entonces, habiendo ya perfeccionado la navegación, la aparición de la máquina, ¿no? La máquina a vapor, en estas grandes embarcaciones, en menor tiempo van a llegar a los puertos, pero también es importante que se dé inicio al mercantilismo, que es la primera fase. Juan, a ver, se ha congelado la imagen, pero como anécdota yo también quisiera contarte un poquito de lo que yo vengo trabajando años anteriores sobre este tema, y es que creo que a nuestros estudiantes siempre es bueno marcarle estos dos espacios geográficos muy importantes, ¿no? Se cortó Juan un momento, y por eso te hablaba de una experiencia que personal yo tengo con mis estudiantes llevando estos temas de revolución industrial, y es que les muestro la comparación entre estos dos espacios geográficos importantes que se van a marcar con la revolución industrial, que es el espacio urbano y el espacio rural, ¿no? Recordemos que cuando tú mencionabas acerca de esta vida feudal que antes teníamos, hablamos de un espacio rural, y era el campo, era la cosecha, era el campo y los animales, pero resulta que con la ganadería, exacto, y con esta revolución industrial, tú lo mencionaste hace un momento y aparecen las grandes urbes, y es por eso que tú también hacías referencia hacia ese éxodo. La gente ya no va a ver como tan atractivo el espacio rural, y todos van a, de alguna manera, buscar ese sueño que hasta el día de hoy lo estamos viendo, que por ejemplo el hecho de llegar de cualquier provincia a Lima es como que el sueño cumplido, porque sentimos que acá están concentrados las oportunidades, el trabajo, y creo que en la Inglaterra de esa época, en la Holanda de esa época, algo similar pasaba, ¿no, Juan? Así es. Por eso, ya como haciendo ya un resumen de lo que hemos hablado, la revolución industrial yo podría poner en tres aspectos fundamentales, ¿no? En el aspecto social, ¿no? El crecimiento poblacional, va a haber el famoso, la clase obrera, que van a ser la clase obrera al influjo de estos avances tecnológicos. En el aspecto cultural y económico, ambas áreas, podríamos aparición del maquinismo, la división del trabajo y, por supuesto, el mercantilismo. Junto con ello, la navegación, perfección de la navegación, ¿eh? Porque la navegación sí existe desde la época de la antigua Roma, Grecia, ¿no? Y entonces, a partir de ese aspecto, en el aspecto económico, como dije, los grandes mercados. Los grandes mercados europeos siempre a la vera de los mares y puertos, que van a dar lugar también a las famosas colonias o factorías. Eso da lugar a que crecimiento poblacional, la famosa inicio de la ley económica de la oferta y la demanda. Como lo decía también el gran Adam Smith, en su famosa obra La riqueza de las naciones, ¿no? Que era necesario seguir produciendo para que dar lugar también a la satisfacción de los productos que necesitaba la población para un buen gobierno. Y eso dio lugar pues también a que ya a finales del siglo XVIII aparezcan las grandes ideas demoliberales
en cual se traía bajo el antiguo régimen despótico, absolutista, tirano, encabezado por el rey y su corte. A partir de ahí nace pues la famosa república, y que Francia lleva a cabo a partir de previo periodo de la Ilustración, que el pueblo francés llevó a cabo con la toma de la Bastilla, ¿cierto? Juan, ahí me gustaría hacer referencia a un aspecto personal, el hecho de que nosotros llegamos a conocernos, recuerdo mucho, en un curso de economía y contigo en la UPC, y coincidimos que era uno de los mejores cursos que hemos llevado de parte del Ministerio de Educación, hay que agradecer eso también. Y ahí, hablando de temas económicos, pues resaltábamos algunos aspectos de los clásicos economistas, y era el tema, lo has mencionado hace un momento, de Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776, cosa curiosa, coincide, ¿no?, con este proceso de la primera revolución industrial. Y recuerdo mucho que nos hablaban de la famosa mano invisible, la idea de la mano invisible que plantea Adam Smith bajo el criterio de que el gobierno no debe meterse en asuntos económicos, cosa que sí hacía en la monarquía, y tú lo recordarás, el rey todopoderoso decidía qué se vendía y qué no, y a qué precio, y no había la figura todavía de la propiedad privada. Es ahí donde Adam Smith plantea esta famosa tesis de la mano invisible, y nos da a entender que el precio se regula solo, ¿no?, en el mercado. No necesariamente el Estado tiene que intervenir. Y mira, cosa importante, creo que esta primera revolución industrial, Juan, nos ha marcado hasta el día de hoy sobre nuestra forma de vivir, ¿no? Sí, es bueno lo que tú acabas de decir, mi estimado Freddy. Los precios se regulan solos, pero ¿qué pasa? Y eso también lo señalaron los catedráticos que nos dieron estas excelentes sesiones. Fue para mí un posgrado prácticamente de economía pura, ¿no? Decían, sí, pero las anomalías de la economía del libre mercado, hay esas anomalías como por ejemplo los oligopolios, los cárteles, donde también abusan de esto, de un evento como puede ser lo que hoy día estamos pasando en la pandemia. Es decir, hay consenso entre los grupos que dominan el mercado, 3, 4 grupos que dominan el mercado y concertan precios. Eso ya no es libre mercado, ¿no? Entonces hay concertación de precios donde que se pusieron de acuerdo. Un ejemplo lo tienes en la asociación de clínicas privadas, ¿no? Los famosos carteles. Así es. Esos son los males de la economía de libre mercado, pues. Y lo señalaba también la catedrática de la del Pacífico, ¿no? Exacto. Juan, la verdad que mira, el tiempo ha sido corto, creo, para desarrollar estos temas. Ha sido de verdad muy grato poder hacerlo contigo, tratar este tema tan importante como es la revolución industrial, ¿no? Y si el tiempo nos lo permite, quizás vamos a hacer algunas últimas reflexiones sobre el tema. Y quisiera hacer un breve resumen nada más. Hablamos de que el mundo experimenta un cambio radical, ¿no?, para la segunda mitad del siglo XVIII, ya lo has mencionado tú. El centro y el corazón de todo esto es Inglaterra, ¿no es cierto? Y tú luego mencionaste que Holanda y otros países más también van a seguir este modelo, donde las monarquías se van cayendo, donde surgen nuevos grupos sociales, en este caso hacías referencia a los famosos burgos, y de ahí nace el término burguesía, que es ese grupo de poder, pero tiene un poder que no es de sangre, es un poder económico. Subieron a amasar riquezas, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, y se volvieron poderosos, pues, ¿no? Hubieron alianzas, ¿no? Los banqueros, los empresarios, ya ahí nace, ya, pues, y Marx no era ningún Carlos Marx, al margen de todo lo que se pueda criticarlo, lo que estamos viviendo, las ideas de Marx nos hacen referencia a esos inicios y lo que hoy día estamos viviendo. No hay sistema económico infalible. Entonces, lo que hemos visto es que en realidad hay, otros llamaban, digamos, periodos cíclicos
en el cual todo sistema de bien en desgaste cae cuando no se deja de lado lo que es más importante, la parte humana. Entonces, yo lo único que sostengo, ¿no? Que si el mercado también, dentro de sus leyes de la oferta y la demanda, y el Estado, no es que el Estado se entrometa, porque eso es lo que nos dicen siempre, el Estado es un mal administrador del gasto público, pero cuando ellos están en quiebra, ¿de quién necesitan? Un reflotamiento de los recursos del Estado, ¿no? Y eso lo hemos visto Ahí ahora sí, con esta pandemia. ahora pues, ahí sí son buenos. Entonces es una reflexión. Las inversiones son muy importantes, son necesarias para toda sociedad, pero también la parte humana, la salud pública y la educación van de la mano también con ese desarrollo. Exacto, exacto. Qué bueno lo que mencionas, y también quisiera hacer referencia a algo importante. Las materias primas que van a primar, valga la redundancia, en esta primera revolución industrial. Tú hablabas acerca de la industria del textil, de los textiles, y es así como el algodón se vuelve pues en una materia prima básica y fundamental. Y no nos olvidemos de una cosa también importante, y tú también lo mencionabas, ¿no? Y es bueno recalcarlo. Aparecen las primeras locomotoras, los primeros barcos a vapor, y una materia prima importante ahí es el carbón. No nos olvidemos también que cuando se dio la Guerra del Pacífico, 1879, estábamos terminando en ese proceso de primera revolución industrial, y como que comenzábamos a entrar en una segunda, y eso se podía ver pues con el famoso monitor Huáscar, que era un monitor de madera con un espolión de metal, pero que era movido por fuerza pues del carbón, ¿no? De la combustión del carbón, ¿no? Claro, Y hemos visto ahí la diferencia en esa segunda revolución industrial con otros acorazados que ya eran metálicos, y recordemos que esa es la otra materia prima de la segunda revolución industrial. Ya que tú has tocado, Freddy, para terminar, ya Sí. que tú has tocado el problema de la guerra con Chile, justamente, y lo dijeron los senadores norteamericanos adscritos acá en América del Sur, enviando un informe, decían, ¿no? No es una guerra de Chile y Perú con Bolivia, sino también es una guerra que ha armado el imperialismo británico. Ellos decían así, en esa época, el imperialismo británico teniendo habiendo usado a Chile contra Perú. No olvidemos cómo lo armaron, pero también hay que hacer énfasis de que Inglaterra apoyó las corrientes libertadoras, no porque amaba la libertad de estos pueblos, cuasi indígenas, criollos y mestizos, sino porque también quería nuevos mercados. Entonces, para su expansión imperialista, todas esas mercancías necesitaban nuevos mercados. Y teniendo en cuenta el salitre y el guano. ¿Para qué necesitaba el salitre y el guano? Aparte del azúcar y el algodón peruano. Justamente necesitaba para sus campos agrícolas, porque había una expansión de la ganadería para el maquinismo industrial textil. Entonces, Juan, qué importante me parece lo que has mencionado, la historia, cómo nos permite entender no solamente el contexto que estamos estudiando, sino que nos permite entender el por qué luego suceden las cosas que experimentamos, ¿no es cierto? Y es que, lógicamente, Inglaterra tiene un momento de afán hegemónico, ¿no? Y recordemos que antes de Inglaterra, pues, el afán hegemónico, o la hegemonía, si se puede decir, la tenía España, pues, con sus colonias en América. Entonces, claro. Y que Pablo Macera muy bien lo divide, ¿eh? En el Perú, autonomía, pueblos pre-inca e inca. Luego la historia de Perú estamos hablando, ¿no? Claro. Pablo Macera luego señala dependencia, cuando llega a España la invasión española, dependencia española o hispana. Luego viene la dependencia, cuando nosotros nos liberamos de España, viene la dependencia ¿de quién? De los británicos. Entonces dice dependencia inglesa, todo era libre esterlina, ¿no? Y
a partir de la Primera Guerra Mundial ya se establece Estados Unidos. Acuérdate de la doctrina de Monroe. James Monroe, América para los americanos, ¿no? No, para los americanos referencia, no para América del Sur, no, ellos se creían los únicos americanos, los modernos. Entonces, ahí donde ya viene la dependencia norteamericana, pues se consolida en la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora, ¿no? Y Juan, entonces no es casualidad entonces que si la primera revolución industrial se da en Inglaterra, buscando la hegemonía, lógicamente, no es casualidad que la segunda revolución industrial tenga como foco los Estados Unidos y Thomas Alva Edison como el personaje más emblemático, a diferencia de la primera con Watson. Claro, es que como está muy bien lo que acabas de decir, es que de ahí del influjo, no te olvides que Estados Unidos es casi toda su masa intelectual se va, no solamente científica, inventores, sino también se van religiosos en búsqueda de la ansiada libertad y se van a las 13 colonias, ¿no? Hoy en día está pasando la vida de George Washington en History Channel y qué interesante. Hablan muchos historiadores sobre su vida, su batalla, sus debilidades y fortalezas también de Washington, ¿eh? Así que, y John Hancock, William Adams, el mismo Thomas Jefferson, que son los padres de la patria norteamericana, ¿no? En esos tiempos, pues, los ideales de libertad eran hermosos, pues, no te olvides que Francia también está presente ahí, ¿eh? Claro, Con de todas el maneras. Marqués de Lafayette, ¿eh? Mira, Juan, a veces tú sabes que el tiempo es tirano. Creo que esta forma de hacer materiales educativos compartiendo entre maestros en una charla amena me parece que es muy entretenida. Me parece que también sería ideal que se puedan unir a esta charla de repente algunos estudiantes en algún momento. Pero, ¿qué te parece, Juan, si a partir de ahora empezamos a invitar a distintos maestros de distintas partes del Perú a tocar distintos temas de historia? Todos están invitados si ven este video, a participar de este podcast llamado Una breve historia del tiempo, y creo que, Juan, este es el punto de partida para comenzar a entrevistar y saber un poquito más de la historia de la mano de maestros de la costa, sierra y selva del Perú. Últimas palabras, Juan, para poder despedirnos ya de esta transmisión. Encantado, Freddy, de esta charla, porque nos pone a reflexión todo lo que estamos viviendo hoy en día. Si aquel que olvida su historia no comete el error de volver a repetirlo nuevamente. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día de la corrupción, el gran libro de Historia de la corrupción en el Perú del señor Quirós, el historiador Quirós, realmente estamos viviendo lo mismo. ¿Qué ha cambiado a 200 años ya de vida republicana? No ha cambiado nada. Seguimos siendo nuestros líderes o clase dirigentes, seguimos con el cáncer de la corrupción, el atraso en la sociedad peruana, ¿no? No es posible también que la educación y la salud se deje de lado como en aquellos tiempos. Entonces, estamos viviendo lo mismo, no hemos cambiado nada. Entonces, es importante. Me gustaría también hacer referencia, y me parece muy bien eso que has mencionado, también al libro de la doctora Miriam Salas acerca de la corrupción institucionalizada, y ella lo abarca desde los presupuestos que se hicieron, y me parece interesante también mencionar y que los chicos lo escuchen, pues desde que se comenzaron a hacer los presupuestos nacionales, cosa que cuando inició la independencia no existían, resulta que teníamos un dato un poco escalofriante, y era que la mayor cantidad del presupuesto, el gasto del presupuesto, iba dirigido al pago de planillas. Y si vemos hoy lo que está sucediendo, resulta que pasa lo mismo en las planillas doradas, ¿no? Claro. Se dice que el primer presidente que hace el primer presupuesto general de la República fue el grande de grandes, Ramón Castilla, ¿no? No, el primer presupuesto general de la nación. Habría que investigar si San Martín lo hizo cuando fue protector del Perú.
sé que había un gran hombre ahí en el presupuesto, es lo que yo te hablaba al comienzo, cuando se decía la economía, hacienda, casa hacienda, oikonomos, economía, ¿no? En griego. Entonces, ahí es donde el gran murió pobre, Ramón Castilla, 2 veces presidente, sabía lo que Chile quería, ¿no? Aspiraba, por eso él, habiendo vivido en Chile, se da cuenta de que nuestros amigos del sur querían toda esa parte de lo que hoy día ostenta, ¿no? Parte del territorio de Tarapacá, las salitreras y Arica luego, ¿no? Mira, qué interesante porque todo lo que hemos conversado y hemos hablado se da en referencia a la corrupción y todos estos casos sobre la forma de cómo la revolución industrial ha transformado nuestras vidas y hace de que el peso de la economía en metal y en billete pues tenga un alcance muy grande, cosa que antes quizás también existía, pero hoy hay a mayor magnitud. Quisiera dejar una última frase que dice que se debe hurgar en el pasado solo para entender el presente, ¿no? Y que nuestros estudiantes entiendan de que el estudio de la historia no es el hecho básicamente de aprenderse fechas y nombres de personajes, sino creo, Juan, que debemos partir ya de una historia más contemporánea, una historia que busque entender los sucesos y cómo esa revolución industrial, primera revolución industrial, hoy nos afecta para bien o para mal, ¿no, Juan? Sí, sí. De hecho, la primera y segunda revolución industrial marca las pautas, si bien es cierto, de la mecanización del trabajo o el gran maquinismo, pero también marca lo que muchos señalan hoy en día, ¿no? Hoy en día, grandes estudiosos, el inicio de la contaminación ambiental, ¿no? Y ustedes saben que grandes depresiones se han hecho hoy en día gracias a todos los huecos inmensos, extracción de minerales que se han hecho a nivel mundial. Y ni hablemos de los ríos y mares, ¿no? Hay ríos y mares que ya prácticamente no tienen vida. Y coincidencia, ¿no? Ojo, No ojo. no hay agricultura, si tú te das cuenta en la Lima, y eso es en todas las metrópolis de los países del tercer mundo, capitales de esos países, sobre todo mirando a América Latina, todas las mejores urbanizaciones, todas las inversiones de los bancos en el urbanismo ha sido en tierras fértiles. Ojo, Juan, no es casualidad de que tú sabes que las últimas reuniones para tratar de disminuir la contaminación en el planeta, la primera, pues, el protocolo de Kioto, muy conocida, y luego las famosas reuniones, las COP, ¿no? La COP 21, la COP 22, y se dio, ojo, en Río y en Lima. Y no es casualidad porque resulta que nosotros tenemos el último pulmón vivo del planeta, ¿no? Y que eso repercute precisamente en la industrialización. Hoy se dice que estamos en una tercera industrialización, cuarta industrialización, ¿no? ¿No, Juan? Ajá, el último pulmón del mundo, incendios forestales, ¿no? Oceanía, uno de los más grandes bosques en Australia, a nivel mundial. Incendios forestales. Coincidencia, ¿no? Lo dejo ahí. Juan, ha sido un gusto y un placer el compartir contigo, como te lo mencioné hace un momento, esta pequeña charla sobre la primera revolución industrial. Y no sé tus palabras finales, Juan, para poder terminar. Bien, te agradezco bastante, doctor Freddy Liñán. Gracias por haberme invitado a este humilde servidor, maestro de escuela sobre todo, pero que amamos la historia, ¿no? Y sobre todo que queremos que nuestra juventud también sea reflexiva, tenga pensamiento crítico y sobre todo que investigue más. El investigar más hará de nuestra nación una verdadera ciudadanía. ¿Por qué? Porque yo acuño esa frase última que dice,
los pueblos son grandes no por el tamaño de su territorio, ni por la cantidad de sus recursos naturales. Los pueblos son grandes gracias a su conciencia cívica y ciudadana. Gracias, Excelente. doctor. Juan, solamente te dejo este último compromiso. Tú sabes que en una breve historia del tiempo ha nacido como el line educativo no para trabajarla de a uno, sino tú sabes que este es el trabajo en equipo y tú ya sabes que eres parte de este proyecto, así que te invito y te comprometo a acompañarme en otras entrevistas a distintos maestros y poder conocer un poco más de nuestra historia, conversando en una breve historia del tiempo. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ti. Gracias Juan. a una breve historia del tiempo. Gracias, Juan. Abrazos. Cuídate. Felicidades.